Damián Dipache, hablamos de economía. Hola Damián, buenas noches, ¿cómo Hola, vamos? Dami. ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches. Bien, muy bien. Hablamos de las reformas estructurales que propone el presidente Javier Milei. Creo que tenemos un corte y te escuchamos a vos. A ver. El intervencionismo estatal, a la escala que sea, implica siempre y en todo lugar un avasallamiento sobre los derechos de propiedad. Esto indefectiblemente termina impactando sobre los incentivos para trabajar y producir, haciendo que la economía deje de crecer. Al fin y al cabo, ¿quién querría esforzarse para que un burócrata o un holgazán se lleve los beneficios? Y esa intervención lo que genera es un peor funcionamiento del sistema y por ende genera más demanda de intervención. Y terminamos así en una maraña de regulaciones impresionantes. Maraña que en Argentina tuvo más de 100 años y que nosotros hemos empezado a hacerlas con las reformas estructurales más grandes del último siglo. Bueno, ¿Qué pensás? pareciera que Ahí las está. reformas estructurales son o van a ser en esta segunda parte de gobierno el centro, ¿no? Claro. Yo creo que en principio la política y economía no se transforman primeros en leyes o en los mercados, sino en las ideas que una sociedad deben considerar normales. Y vieron como que hay olas culturales. Es inevitable. Un gobierno dirige hacia un lado, otro gobierno dirige hacia otro, y la sociedad es la que termina votando. Entonces, la batalla cultural es importante. Pero más importante aún es que los representantes de esa sociedad consideren que esto que está manifestando el presidente es relevante. Toda política pública es consecuencia visible de una cultura que ya ganó una discusión previa. La gran pregunta, ¿ya ganó la discusión previa? ¿Va a haber valores dominantes que terminan influyendo en el rumbo político-económico? Yo cuando hoy leía el diario La Nación y veía las bancas del Congreso de la Nación Argentina para votar modernización laboral, veo tensión todavía. Claro. ¿El Congreso se va a dar vuelta en algún momento? Porque ahora está firme, en algún momento se da vuelta. Bueno, yo creo que es muy importante la batalla cultural, muy importante en todo sentido. Incluso les digo algo más, algo que para parte de esa sociedad política era importante, era intrascendente, como que emitir no generaba inflación y que efectivamente el fenómeno inflacionario era culpa de los supermercados. Eso es cultural. Bueno, ¿cómo hago para revertir todo ese proceso y que la sociedad considere que hay otras causas? Bueno, creo que se inició esto, pero el gran vacío, o el gran, digamos, la sociedad considera como normales también cuando los representantes se suman a la normalidad, porque la sociedad vota en las elecciones. Claro, totalmente. Bueno, de hecho vos mencionabas, ¿no?, estas reformas estructurales, entre ellas la que tiene que ver con el empleo. Y los datos que se conocieron, ¿no?, en el último tiempo hablan un poco de ese contexto, ¿no?, en el que se pide esta reforma, que son demandas judiciales récord, en este caso por riesgos del trabajo. ¿Eso puede llegar a cambiar a partir de esta ley? Bueno, dos cuestiones, por eso yo lo puse en un posteo, su informe de la aseguradora de riesgo del trabajo, Sí. que crecieron las demandas. Eso no significa que los juicios hayan tenido, digamos, determinación. Pero las Sí, demandas ahí lo judiciales- tenemos, el posteo que vos decís, así lo repasamos con la información. En 2025, 134.000 demandas judiciales por riesgo del trabajo en la Argentina. Es un 2.200% más que en Chile y 1.500% más que en España. Sin embargo, los accidentes laborales se redujeron 55% y las muertes vinculadas al trabajo se redujeron 80% en las últimas décadas. Este es el contexto, ¿no?, del informe que mencionabas recién, Dami. Exactamente, la Unión Argentina de Riesgo del Trabajo. Entonces, a mí me dice, bueno, es una demanda judicial. ¿Llegó a juicio? ¿Llegó a la pyme? No, probablemente responda el seguro, pero terminan litigando sobre una pyme que tiene que pagar abogado y van por los dos frentes. Claro. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes. Suponete que ahí en Fraga, de golpe, venían robando 4 ruedas por auto y ahora roban 80. La prima del seguro te va a cobrar más. Claro. ¿Entendés? Porque si hay más robos, Sí, alguien sí, los tiene totalmente. que pagar y eso lo termina pagando la prima. ¿Quién paga la prima del seguro de estas eventuales demandas judiciales? Las pymes.
las empresas. O sea, esto no es gratis, ¿me entienden? Independientemente del fallo, ¿se entiende? Después podemos además decir que cada juzgado tiene su determinación y eso efectivamente también se tiene acordado en el Congreso de la Nación Argentina. Pero ojo, que la prima de ese seguro lo termina pagando la pyme, porque efectivamente hay mayor nivel de riesgo. Y esto en un contexto de reforma laboral, ¿no? Que arrancan las sesiones especiales esta semana para tratar esta ley. Finalmente el 11 se espera que llegue al recinto de la Cámara de Senadores. Bueno, y ahí, Juliana, hay que ver cómo se conforman los votos, si efectivamente se logra aprobar esta ley. Y ahí viene la segunda parte, que es la reglamentación y si efectivamente no vuelve a diputados, etc. Para mí, fundamental, modernización laboral. Y yo ya lo dije, ojo, cuando termine esta primera etapa de modernización laboral, vamos a estar sancionando una ley que deja atrás la máquina de escribir de 1975, el convenio de la máquina de escribir, ¿entendés? Para nosotros estamos en la comunicación. Por lo cual, probablemente cuando se termine de sancionar esta modernización laboral, sea una modernización laboral, te diría, más adaptada a lo que fue el final del siglo XX que a lo que es el siglo XXI en muchos aspectos, porque nuevamente va a modernizarse el trabajo más de lo que la ley necesita hacerlo. Estamos hablando de 50 años atrás, ¿no? ¿Qué pasa con los aumentos de los combustibles? Creo que hay un posteo ahí justamente que vos hacés y lo ponemos para que después lo amplíes. El decreto 7426, entre el 1 y el 28 de febrero, impuesto a combustibles líquidos se incrementarán. Nafta sin plomo subirá 16,773 por litro. En cuanto al dióxido de carbono, subirá 1,027 por litro. Gasoil aumentará 14.372. Sobre la alícuota diferencial para zonas como la Patagonia y otras específicas del interior del país, sumará 7.782. Y para el dióxido de carbono se incrementará, usás la coma como un punto, ¿no? Por lo que veo, 1.638 por litro. Bueno, escribe los números como en Estados Unidos. Claro, pues sí. Claro, yo lo que digo acá es lo siguiente. Es impuesto a los combustibles líquidos, impuesto a las tasas municipales sobre el combustible, etcétera. El gran reclamo de la sociedad es, se ven rutas eso, termina impactando en infraestructura y probablemente esto venía retrasado porque efectivamente durante el proceso eleccionario se había letargado el derivar el impuesto de combustibles líquidos en el precio de la nafta. Ahora, el gran debate acá es, ojo que un auto en Argentina paga 50% de ese tanque de nafta, se lo están llevando 3 tipos. Nación, provincia y municipio. Entonces, ojo que también esos autos que ruedan por esas rutas quieren nivel de inversión en infraestructura con esos recursos, ¿no? Es inevitable esto. Y yo te voy a agregar 2 datos. Vos comparás, casi nos cruzamos en un lugar, no nos decimos ahora, y vos ves, viajas por el primer mundo y vos ves que está todo señalizado. El mantenimiento es fenomenal. Acá no pasa eso. Y segundo, el parque automotor argentino está envejecido como poco, ¿no? Como un país, digamos, aspiracional pero los autos modernos no están, ¿viste? O sea, vos vas a otro lugar y te encontrás con autos del primer mundo. Acá, ¿viste? Todavía usan la llave para arrancar el auto, ¿viste? Sí, totalmente. Ahora veremos si efectivamente con recuperación del crédito pueden efectivamente mejorarse el parque automotor. Y ojo también con transporte de carga. Transporte de carga también está muy ruinoso en Argentina porque esas rutas en mal estado generan que los rodados se recambien, que el costo de transitar sea más elevado y que también termine llegando a la góndola del supermercado, ¿no? Totalmente. Sí, es una cadena que termina teniendo impacto en muchos lados, ¿no? Ahora, recién mencionabas lo que ocurre con las pymes, ¿no? Y sobre todo la importancia de las pymes. Y en ese contexto, acá vos traes información sobre los 30 regímenes de percepciones y retenciones, ¿no? Que tienen. Esto es con información que las afecta. Pagos anticipados y obligaciones informativas de impuestos nacionales y provinciales como regímenes a aplicar cuando paga a terceros. Las pymes trabajan para financiar al Estado. Esto es tremendo lo que decís. Reitero, las pymes trabajan para financiar al Estado y ser solidarias de su burocracia e ineficiencia en todos los niveles. Y acá lo que pones es la lista, ¿no? Justamente de los principales regímenes de percepción, de retención e información que recaen en las pymes. Esto fue solamente año 2025. Y vemos una lista, bueno, interesante, nutrida, ¿no?
acá hay un tema importante. Se entiende que los 3 niveles se tienen que un día sentar en una pata de la mesa. Vieron que Santilli comenzó a reunirse con los gobernadores, ¿no? Sí. Entonces, si acá hay 3 patas fundamentales de una mesa y falta una cuarta. Las 3 patas son nación, provincia y municipio, estamos todos de acuerdo. Falta una cuarta pata, que es, muchachos, pongámonos de acuerdo, porque si no la mesa se cae, con una reforma tributaria en el cual ustedes se pongan de acuerdo cómo van a bajar el nivel de gasto y a su vez generar estímulo para el crecimiento, para que ese bajo del nivel de gasto sea compensado con mayor nivel de recaudación por otras vías. Ahora, para poder bajar impuestos, efectivamente en algún momento tenés que bajar el gasto, ponerse de acuerdo en esa baja de gasto. Como los impuestos no lo podés bajar, las percepciones y las retenciones convierten a las pymes en financiadoras involuntarias de todas las 3 niveles del Estado. ¿Es involuntario? Esto es una locura. Ninguna pyme de bien le está mañana cuando le retienen o le hacen una percepción, cobran impuestos antes que exista ganancia, lo cual asfixia a las pymes, ¿me entendés? Esto es delirante. Claro, bueno, el proyecto de reforma laboral reduce el impuesto a las ganancias para las empresas, pero hay una oposición de los gobernadores porque eso les bajaría la coparticipación. Y es el principal tema, ¿no?, que se está tratando ahora en el Senado o en las extraordinarias para ver qué pasa finalmente con esta ley. Claro, en un contexto donde la coparticipación ya viene siendo un tema de conflicto, ¿no?, entre los gobernadores y el gobierno nacional. Es que la gran batalla probablemente sea que en Argentina la batalla hoy es por recursos. Claro. Y esa transición, ese puente entre pasar de un Estado que hacía transferencias discrecionales o dividía la coparticipación en forma discrecional a un Estado donde efectivamente va por una reducción enorme de gasto público, pero estados provinciales y municipales que compensan con aumento de impuestos, lo que está haciendo es que el Estado cobre primero, resuelva su cuenta y las pymes pagan las consecuencias. ¿Me entendés? O sea, de todo esto, en ese puente. O sea, son las que peor la pasan, las pymes son las que peor la pasan en toda esta ecuación. Sin duda. Pero no te quepa ninguna duda, cuando vas a la calle, lo que te termina pasando es que en este proceso de reformas están viendo que la clase política no se está poniendo de acuerdo con algo necesario en Argentina. ¿Cuántos países ustedes piensan que cobran ingresos brutos? No existe ingresos brutos. ¿Cómo vas a cobrar ingresos y menos brutos? Duplicado, triplicado, cuatriplicado, como ocurre acá, porque lo pagás muchas veces. Pero y menos cuando no tenés ningún resultado en la vida real de la gente. No, ese tampoco. Dinero, eso todo que se recauda, después falta presupuesto por todos lados y nunca va al beneficio. Por eso los oficialismos en general pierden, exceptuando este que acaba de ganar en el segundo término. Pero lo que está pasando en el mundo es que como gestionan mal lo mucho, lo poco que tienen, la gente se cansa de eso, ¿viste? No es tonta, además, al fin y al cabo, ¿no? Chicas, Hugo, yo lo que digo es, los mismos políticos que dicen, en Argentina hay un alto nivel de informalidad, por lo cual hay alto nivel de presión tributaria. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que hay alta informalidad porque los impuestos son altos y las percepciones y retenciones no combaten la evasión. Castigan al formal. ¿Me entendés? Entonces lo que generas es un camino B siempre, un camino gris, un camino negro. La burocracia impositiva empuja a las pymes al límite de la supervivencia. Porque es así, porque el que está formalmente, totalmente formalizado, es imposible que pueda competir con aquel que está en informalidad plena. Porque el que está en informalidad plena, yo encontré un camino B, yo no me voy a meter en un sistema tributario que termina siendo regresivo con quienes menos espalda tienen. Las pymes son las que menos espalda tienen. Sin duda. Totalmente. Y eso es tremendo. Te quiero preguntar por la inflación. Terminó enero. ¿Qué ves? ¿Qué asoma? ¿Qué predicción tenés? No horóscopo, ¿no? En este caso. ¿Qué datos manejás por los índices? ¿Por el IPC? Las proyecciones de la consultora están dando que estaría entre 2,3%, la más alta da 2,7%, se espera una inflación 2,4%, 2,5%, todavía una inflación por encima del 2%. Terminó, el año pasado terminó en cuánto el promedio, 30 y... En 30 y pico por ciento, pero fue una baja el anterior había sido 118, el anterior había sido 211. Y 211. El gobierno propone una inflación anual del 10%. Para eso necesitas una inflación de un punto mensual, ¿no? En agosto llegando a cero, ¿no? Dijo en agosto llegando a cero. Bueno, yo te digo, el último informe del Centro de Investigación de Finanzas de la Universidad Torcuato Di Itela proyecta la inflación esperada para los próximos 12 meses. Y bajando la inflación, la proyecta en 31,5%. ¿Para este año? ¿Qué pasa?
para este año. Casi Esto no lo mismo que significa ahora, que el 2025. Claro, Pasa esto que no ahora significa que arranca termine la siendo nueva ese nivel. Lo que sí medición. va a ser muy difícil que sea el 10%. Está bueno lo que dice, Ahora la nueva arranca medición. la nueva ¿Cómo juega medición eso? que Sí. se va a ver en el dato de enero, el 10 de febrero. ¿Cómo juega esa nueva Exacto. medición? ¿Cómo puedes jugar? Que está bien, ¿no? Lo hemos hablado, el tema de la medición, que el INDEC tenía una forma que me parece que no contemplaba Sí, algunas estaba cuestiones. bastante Sí. desfasada. A mí me parece que va a ser bueno. Me parece que de alguna manera compensa algunos sectores que probablemente estén subiendo los precios, tengan una suba de precios, pero ahora van a ponderar menos, ejemplo, alimentos y bebidas, indumentaria y calzado, y hoteles y restaurantes van a ponderar menos el indicador. ¿Qué es lo que va a ponderar más? El que tiene más participación. Que el tiburete que nos está escuchando probablemente diga, y sí, yo hoy veo que en mi realidad, si me sube la prepaga, me sube la luz, el gas y el agua, me sube educación o me sube comunicaciones, que ahora van a ponderar más, es más representativo. Porque efectivamente las otras ponderaciones le daban mucha nivel de importancia a los bienes en una economía de clase media donde los servicios tienen un nivel de participación mayor al que lo tenían antes. Entonces, me parece que ese cambio es positivo. E incluso incorpora algo que todo el mundo probablemente tenga, como es plataforma de streaming o servicios de plataformas que hoy la mayoría tiene, ¿no? Extraordinario, Damián. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Abrazo grande. Un beso, Dami. Un placer, abrazo grande. 31.5 la inflación del año pasado. Sí. Bueno, veremos. La proyección ahí Vamos a ver. parece que va por lo menos cerca a la que fue la del año pasado, ¿no? Veremos si termina similar. ocurriendo. Nos vamos ahora Dale. con Martín Fernández Cruz, que Eso, nos trae eso. información